parte online. Y yo quería conversar con ustedes precisamente, gracias desde Maracay que se conectan. Una de las razones principales por las cuales decidí arrancar enfocando en esta pandemia lo que es la parte de los estudiantes y los abogados sin experiencia, es porque cuando arrancó en marzo, que decretaron suspensión total de actividades, se comunicaron varios estudiantes que ya nosotros veníamos asesorando, y la pregunta recurrente fue: ¿me equivoqué de profesión? Doctora, ¿será que dejo esta carrera y me dedico mejor a otra cosa porque esto no va a mejorar? Y aunado a eso, pues con las clases online llegaron muchísimas consultas, muchísimas circunstancias y situaciones en que pues la transferencia de información fue cortada. Y fue así, fue cortada por la misma situación que se ha presentado. Para los docentes no ha sido fácil tampoco hacer la migración, dictar las clases, y menos de un día para otro que el sistema cambió. Transmitir conocimientos en el derecho pues es algo complicado porque se habla de mucha experiencia. Es indispensable la experiencia, o hablar o dictar clases desde la experiencia se tiene un plus, ¿no? Más sin embargo, pues no todos los docentes hablan desde el punto de vista de la experiencia, porque dentro del ejercicio profesional, dentro de las ramas del derecho, no todas las ramas del derecho y no todos los profesionales se dedican precisamente a lo que es el ejercicio profesional. Y cuando hablamos del ejercicio profesional está muy relacionado con lo que es litigar, ¿sí? Hay algunos profesionales que se quedan solamente en la parte académica, teorías, libros, estudios, jurisprudencias, análisis, interpretación, redacción. Otros se quedan en la parte de consultoría, que trabajan mucho de la mano con el académico, porque también tiene que hacer sus propios trabajos de investigación, y obviamente va a dar unos lineamientos en cuanto a la consultoría que se le están haciendo, cómo debe hacerse el proceso. Y ojo, la parte de consultoría trabaja mucho o va en función al prevenir. Y lo ideal es que la consultoría sea enfocada a evitar el problema. El problema real que radica, por lo menos en el caso de Venezuela, y estoy segura que en muchos lugares, es que buscan al abogado cuando ya tienen el problema armado. Ya cuando tenemos que solucionar con base a las decisiones previas que el cliente haya tomado. Y aquí hablamos de personas naturales, hablamos de personas jurídicas, de empresas, de familias, de sucesiones, de todas las áreas. Esta es una circunstancia muy común. Pero entonces, ¿qué es lo que nos llevó a lo que es poder conversar con ustedes? Que era lo que la finalidad, interactuar directamente con el estudiante que está arrancando la carrera, o que está por finalizarla, o está en la mitad y será que congelo, o con el abogado recién graduado que han salido, han recibido su título. Inclusive en las redes sociales he visto, no han podido muchos ni siquiera registrar su IMPRE. Quiero ejercer, quiero hacer algo, no sé por dónde arrancar. Entonces arrancamos inicialmente el por qué nosotros decidimos, aquí yo tengo mi chuletica, por qué nosotros decidimos hacer esto. Primero porque pues nadie nunca nos habla de la realidad. Yo asemejo mucho lo que es el inicio del ejercicio profesional del derecho, porque es mi área y yo sé que pasará pues muy similar en el resto de las carreras, asimilándola con el convertirse a ser mamá o a ser papá. Todos nos hablan de la parte muy bonita, de lo que nos venden en las películas, de lo ideal, de la vestimenta, del traje, del poder que irradia el abogado, pero nunca nadie nos habla realmente de cómo llegamos a ese punto. Porque inclusive en las películas, cuando vemos los abogados recién graduados que agarran ese caso súper mega especial y en cuestión de 3 semanas lo solucionan, ganan la sentencia, mis amores, eso no es así. Por muy rápido que sean los procesos en el país que se encuentran, realmente no es así. Para poder llegar a esos niveles hay que pasar por unos procesos indispensables, indiscutibles, ¿sí? Vamos ahora a hablar de qué es lo que no te enseñan en la universidad. En la universidad realmente no te enseñan a ejercer. En Venezuela la universidad realmente no te prepara para el ejercicio del derecho.
te prepara a estudiar, te prepara y te da alineamientos al cómo estudiar derecho, cuáles son las teorías ideales, cuáles son los mejores, las mejores jurisprudencias, cuáles son las mejores teorías, cuáles son los especialistas de las áreas, cuál es la bibliografía a las que tienes que buscar, pero realmente no te enseñan a ejercer. No te enseñan, ni siquiera en muchas ocasiones, ni siquiera te indican en dónde está la ubicación geográfica de los lugares a donde tienes que dirigirte para hacer tal o cual diligencia o actividad o solicitud que te pide un cliente. De hecho, uno de los módulos del curso de asistente jurídico hablamos de esto, porque algo tan elemental como saber en dónde está ubicado cuál tribunal, cuál es, las teorías nos las dicen, cómo están distribuidos los tribunales, cuál es la jurisdicción, la función que tiene cada uno, pero no te hablan realmente ni siquiera en dónde está ubicado. Nos vemos y nosotros idealizamos muchas cosas con base a las películas, pero cuando visitamos por primera vez un tribunal y te encuentras que es prácticamente la sala, es una sala, y cuando hablo de sala es, imagínate la sala de tu casa, en donde cabe el juego de recibo. Eso es un tribunal, ¿sí? Existen, por lo menos aquí en San Cristóbal, existen tribunales con un espacio totalmente reducido, y eso es un tribunal, ¿sí? En donde pasaste por la universidad y sabías que había un juez, y de pronto ningún profesor, porque no hicieron prácticas en forma, nunca nadie habló del alguacil. Te dicen y te especifican, hola, buenas tardes a todos los que se están uniendo, te dicen que tienes que sacar unas copias certificadas, y por allá en algún lado el profesor habló de copias certificadas, pero nunca te dijeron cómo es que se procesa una copia certificada y realmente cuál es la diferencia entre una copia simple y una copia certificada. Esas cosas no te las enseñan en la universidad. La universidad yo lo reduje así, de esta manera. La universidad te enseña el qué. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cuál es la teoría que debes manejar? ¿Cuál debe ser la bibliografía a la que debes ir o recurrir en caso que tengas alguna duda? Lo que pasa es que la universidad no te enseña nunca el cómo. No te dice, no te explica cómo hacerlo. Hablaron en alguna materia, una diligencia, tienes que hacer una diligencia. No te enseñaron cómo hacer una diligencia. Y ojo, esto va en parte del personal docente y va en parte a la forma en el cómo, bienvenido por acá, nuestros queridos colegas de San Cristóbal, CARSAC, que muy pronto vamos a tener con ellos también una entrevista espectacular sobre arbitraje. Aquí en San Cristóbal se está desarrollando pues un medio alternativo, ya está empezando a llevarse a ejecutarse lo que es un medio alternativo de solución a los conflictos, y ellos son los que los están liderizando. Cuando ya tengamos la entrevista lista, van a recibirlos todos aquellos que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp para enviarles los enlaces directos. Entonces, la universidad no te enseña muchas veces el cómo lo voy a hacer. Te dice o da un mero repaso. Y ojo, también voy a hacer una aclaratoria. Imposible que a nivel universitario, a nivel pedagógico, nos puedan dar un paseo detallado de cada cosa, porque el ejercicio profesional realmente, cada caso es diferente. Ese es otro elemento que deben tener en cuenta. Nunca se van a conseguir dos casos exactamente iguales. Cada caso es diferente. Y cada caso, a pesar de que puedan, vamos a colocar el ejemplo, divorcios, niños y las mismas discusiones de siempre, hay elementos que tienen que aprender a manejar. Eso tampoco te lo enseña la universidad. Eso te lo va a enseñar son los libros de preparación personal que tú puedas tener, el olfato que vayas desarrollando cuando tengas contacto con cada una de los clientes que vayas conociendo, la experiencia obviamente. Y muchas veces las consultas que ustedes cuando vayan tomando casos les van haciendo a aquellos profesionales que tengan mayor experiencia. Entonces la universidad no te va a decir el cómo, sino qué es lo que debes hacer, las teorías, y ahí es donde cuando ustedes pasean por todas las redes sociales siempre les dicen a aquellos que tienen más experiencia que debes estudiar mucho. Y sí es cierto, el ejercicio del derecho es precisamente estudiando, tenemos que estudiar mucho. Ay, gracias desde Lechería, José, que se comunica con nosotros y está en línea. Pero también es el olfato emocional que los abogados tenemos que aprender a desarrollar. Y cada uno se va a volver especialista dentro de su área.
Otra de las cositas que tienen que tener en cuenta es que muchas veces la materia que más les gustó en la universidad, con las que sintieron más conexión, no siempre va a ser la especialidad que ustedes recurran o por las que se inclinen cuando ya empiezan el ejercicio profesional. A veces cometemos ese error. Como en la universidad a mí me encantaba la materia penal, y a mí me pasó, me encantaba muchísimo penal, disfrutaba muchísimo cuando tenía clases de penal, la disfrutaba, pero cuando ya llegó el ejercicio profesional, de hecho, el primer caso que yo llevé fue una fragancia y fue en parte de menores. Para mí fue la emoción del mundo, porque yo decía, bueno, en la universidad era buena en penal y me gustaba penal. Cuando tuve la oportunidad, resulta que la realidad en el ejercicio profesional, en la parte emocional que implicaba eso, no me sentí muy a gusto. Posteriormente tuve otros casos penales que fui llevando con especialistas, y las vueltas de la vida definitivamente decidí cambiar de especialidad porque yo dije, no va conmigo. Muchas veces una cosa es la teoría de la materia, de lo que en realidad debería ser, y otra cosa es lo que es. Y en el caso en Venezuela, pues ya ustedes habrán escuchado por redes, y aquellos que ya han tenido pues un poquito de experiencia se habrán dado cuenta de que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es el ejercicio profesional. Tanto, y estoy hablando específicamente de lo que es la parte práctica de lo que es ejercer en tribunales. Pero aunado a eso, cada una de las áreas del derecho tiene su propia connotación, tiene su propio plus, tiene su elemento particular. Y este elemento particular es el que más nos va a llamar la atención para decir, yo voy a ser laboralista, o a mí me gusta administrativo, o al otro le gusta casación. O sea, cada uno va a tomar la especialidad que más le guste, y ahí van es evaluando cada caso que va llegando, cada circunstancia que se les va presentando, cada consulta que de pronto algún cliente, ustedes que están arrancando, les haga, van en ese estudio que van haciendo, van viendo si realmente tienen más inclinación a eso o no. Entonces, en plano, no es que la materia con la que ustedes en la universidad les gustó, creen que es que van a terminar enamorados de ella y van a terminar ejerciendo. Algunos sí, otros no. Entonces, es evitarles un poquito lo que es el proceso de frustración, que si yo era muy buena en penal, ¿por qué no soy penalista? Bueno, que de pronto terminan ejerciendo la carrera que peor les iba en la universidad o la que menos disfrutaban, porque muchas veces es el docente que les toca. Y un ejemplo, en mi caso práctico, administrativo nunca me gustó. Y de hecho, al derecho administrativo me costaba muchísimo poder procesarlo. Con el tiempo fui conociendo pues especialistas en administrativo, y me iban explicando algunas cosas de una manera muchísimo más sencilla, cosas que yo decía, wow, si lo hubieran explicado o hubiese tenido este profesor en la universidad, pues de pronto hubiese sido administrativista. Entonces son los detalles que van tomando en cuenta. Ajá, por aquí nos comentan, muchas veces no nos inclinamos por la materia que más nos gusta. Recuerdo que mi primera experiencia fue derecho administrativo, y en la universidad era la que menos me gustaba. Estefanía vivió la misma experiencia que yo, la que les estoy comentando. Administrativo no fue mi fuerte nunca, y después que ya me dediqué a mi área fuerte, pues conocí y me explicaron elementos administrativos que ahora comprendo. Otra de las cosas que la universidad no les va a enseñar es ni a hablar, ni a escribir, ni a hacer las preguntas correctas que siempre debemos aprender a hacer. Y esto es un elemento que obviamente cuando estamos en la universidad se supone que ya nosotros debemos saber escribir y debemos saber hablar. Pero cuando estamos hablando del área de derecho, y aquí voy a abrir un paréntesis grandísimo porque siento como docente pues esta necesidad de expresarlo, que tenemos una gran deficiencia en la forma oral y escrita de comunicarnos. Se ve claramente en las redes sociales, y así como nosotros escribimos un post, así como nosotros hacemos algún comentario, de igual manera nosotros podemos escribir erróneamente, dar unas respuestas con una redacción completamente incorrecta, que una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que escribimos. Y cuando estamos haciendo el ejercicio profesional, esto es fundamental, porque todo lo que el abogado está escribiendo, lo está escribiendo para el que no sabe de derecho.
para el que no conoce el caso. Y cuando digo que no sabe de derecho, porque así en el caso particular podemos llevar un expediente, se abren los expedientes, nosotros nos encargamos de redactar, pero quien está del otro lado leyendo el caso no conoce el caso, ni conoce a tu cliente, ni sabe quién es María, ni tiene una referencia gráfica de quién es María, Petra, ni Juan. Y nosotros debemos redactar de tal manera que quien lea ese cuento que estamos echando lo comprenda de una manera clara, porque nosotros no vamos a estar presentes con el juez para que él nos consulte y nos pregunte quién es esta persona o quién es aquella persona. Allí, en ese momento, es donde muchos de los casos se pierden, o sencillamente es una de las causas también por las cuales de pronto los expedientes quedan archivados. Porque es como que ustedes quieran leer un libro en donde no comprenden nada, la terminología, no entienden nada, pues sencillamente ¿qué van haciendo? Les van dando larga precisamente esa literatura. Lo mismo pasa con los expedientes, lo mismo pasa con los abogados. Es exactamente que ustedes se paren a las 4 de la mañana, ahorita que nosotros estamos en pandemia, en una semana de flexibilización, van a presentar un documento de compraventa, vamos a suponer, y el revisor en el momento en que está leyendo el documento consigue un error o no comprende algo y nos manda a corregir. Ya perdieron esa mañana porque no nos da chance de poder hacer la corrección y nos toca devolvernos y mañana volver otra vez a las 4 de la mañana para poder presentar la corrección. En ese momento a todos nos pasa, ¿no? O sea, a todos en su momento nos corrigen un documento por un término que no es, o porque sencillamente el revisor en ese momento pues es sumamente meticuloso, porque también tenemos revisores en los diferentes registros de notarías que son muy meticulosos y prefieren en el momento aconsejarte y decirte corrige esto porque no se comprende, porque este término no es el adecuado, mejor utiliza aquel para evitarte algunos conflictos. A veces nosotros también tenemos que aprender a tomar en cuenta esto. Otra de las circunstancias es que en ocasiones, y hay una realidad, podemos conseguir revisores que son realmente cerrados, o que no manejan la terminología de manera correcta, o simplemente se aprendieron una plantilla y cuando ustedes, nuevos abogados innovadores, presentan un documento con una terminología apta que está presta, pero el revisor no conoce muchas veces el vocablo que ustedes están empleando, pues en ocasiones entran en conflicto y esas circunstancias también se presentan. Entonces es estar pues preparados para que cuando agarren las plantillas que siempre por ahí pues se utilizan o se compran, los formatos que agarran copy y pegan y cambian datos, tienen en ocasiones terminologías que ustedes mismos no leen, no conocen y tampoco investigan y el revisor tampoco las conoce, entonces devuelven el documento. Entonces no nos molestemos en ese momento si no tenemos los argumentos suficientes para explicar por qué decidimos dejar esa palabra dentro del documento, porque esas circunstancias también se presentan. Entonces la universidad no les enseña a estos pequeños detalles. Estos los van a aprender ustedes con el ejercicio profesional, pero ya quienes están en línea y están arrancando y quienes posteriormente vayan a ver este video, pues ya van a tomar en cuenta estos pequeños detalles para que no devuelvan un documento porque sencillamente ustedes no sabían el término que estaban empleando allí. Y por supuesto, lo mismo que pasa con la parte escrita pasa con la parte oral. Y en la parte oral es cuando nosotros tenemos que echar el mismo cuento en una audiencia o sencillamente tenemos que comunicarnos con algún funcionario en el registro o tenemos que comunicarnos con algún funcionario en el tribunal y no sabemos expresarnos. Y ojo, aquí hago hincapié en lo siguiente. En el expresarnos no es solamente el término, también es la entonación que empleamos, porque recuerdo cuando estaba en la universidad, uno de los profesores siempre nos hacía énfasis que debíamos ser humildes, porque cuando nosotros, los de mi promoción y los de mi generación, la tendencia, y años anteriores, la tendencia era, ya me gradué de abogado, tengo el título, lo sé todo. Eso era lo que básicamente en la universidad nos iban inculcando, ¿no? Ya ahora esto ha cambiado muchísimo. O sea, ya es más normal, es más común, ya da menos pena
preguntarle al secretario de un tribunal cómo puedo hacer esto, o con quién debo hablar aquello, o si esto lo debo introducir por aquí, y aunado a esto, pues los cambios legales y de los procesos un poco que se han venido suscitando, ¿no? Hace muchos años preguntarle al funcionario, pues que el abogado le preguntara al funcionario, que causaba cierto distanciamiento. Inclusive los funcionarios con los abogados también se notaba que había cierto rechazo. Ahora esto ha ido cambiando. Primero porque los funcionarios dentro de los tribunales y registros a la alta rotación que también ellos han tenido, pues ya no tienen la misma experiencia que cuando yo salí a ejercer, que eran funcionarios que podían tener 15 años, 20 años, nunca estudiaron derecho, pero sabían de derecho quizás más que uno, porque la práctica les enseñó eso. Ya ahora, pues ahora están a la par. El abogado recién graduado con el secretario o con el muchacho que apenas está estudiando o no tiene nada que ver con el área jurídica y está en este momento desarrollando un trabajo de secretario, porque a veces ha pasado, o está desarrollando un trabajo de archivista y ustedes necesitan una copia certificada y ellos no saben realmente qué es eso. Entonces en este momento pues la comunicación es fundamental, y la comunicación sin predisposición, porque cuando hablamos desde la predisposición la persona no te va a atender y no va a dar las respuestas que tú necesitas. O inclusive se puede correr el riesgo que te respondan cualquier cosa, tú te confíes en función de eso, te puede pasar una fecha, te pasa una audiencia, o sencillamente te faltó algún documento fundamental que tenías que presentar. Por aquí nos comentan, comparta luego el video por el tema de la conexión. Sí, yo espero, de hecho anoche hice una prueba, porque los últimos live Instagram no me dejó guardarlos. Anoche hice una prueba y me dejó guardarlos. Espero que el de hoy pues también me permita poder compartirlo posterior. Otra cosa que no te van a decir en la universidad, y es que olvídate de la idea que en tribunales, por lo menos en Venezuela, vas a salir con el confort y la comodidad como lo podemos ver en las películas, ¿no? Y aquí hago un poco de hincapié, por lo menos con las colegas, con las damas, que pues nuestra tendencia siempre los tacones y el peinado y el maquillaje, o sea, vayan mentalizadas a que van a durar de pronto 3, 4 y 5 horas esperando un expediente. Esas cosas han pasado, en San Cristóbal ha pasado, en donde para poder revisar unos expedientes sabes que tienes que madrugar, que no vas a conseguir sillas siempre disponibles, inclusive puedes conseguir tribunales en los que te toca revisar los expedientes de pie. Entonces vayan tomando en cuenta estos elementos, aquellos en el momento cuando ya abran tribunales y podamos asistir de una mejor manera para quienes están ejerciendo, los que están iniciando en el ejercicio, aquellos estudiantes, porque realmente no se les prohíbe la entrada a ninguna persona en tribunales. Obviamente ahorita por cuestión de pandemia pues se tendrá que cumplir algunas medidas, pero en su momento, hago referencia en el momento cuando puedan hacerlo, conozcan los tribunales que ustedes tengan alrededor, cualquiera, escójanlo, cualquiera que ustedes deseen. De hecho, en uno de los ejercicios del curso de asistente jurídico es precisamente ese. Es que identifiquen geográficamente dónde están ubicados los tribunales y los entes que tengan más cerca. Y antes de agarrar los casos, pues de pronto vayan y visiten los tribunales y se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Muchos no tienen sillas. Lleven, ojo, su propio lapicero y sus propias hojas. Hace unos años, en ocasiones uno puede, tengo que hacer una diligencia porque revisé el expediente y es necesario solicitar cualquier cosa o diligenciar o X. Muchas veces uno le pedía al asistente o al secretario, dame una hojita. Ahora eso no va a pasar porque ellos mismos se encuentran un poco limitados con las partes de recursos, y de hecho estos son herramientas de trabajo que ustedes mismos deben tener, sus propios lapiceros, inclusive les recomiendo una tabla de apoyo de esas bonitas de madera o de plástico que utilizan mucho los ingenieros, porque muchas veces no van a conseguir una mesa disponible y va a ser realmente incómodo poder redactar una diligencia o un escrito o lo que tengan que pasar. Entonces estas son herramientas que les va a ser muy útiles. Entonces pensar también un poco en la comodidad y el confort que nosotros tenemos cuando nos arreglamos para poder ir a ejercer, para poder desarrollar la actividad.
Lo mismo se va a aplicar para registros y notarías, a pesar de que en el registro y la notaría no van a necesitar escribir nada a mano directamente, pues sí van a tener que hacer colas, ¿ok? Van a tener que madrugar. Esto es un elemento sine qua non ahora para poder desarrollar cualquier diligencia que ustedes tengan que hacer. Esto es fundamental. Esta es la realidad que nosotros vivimos en nuestros entes. Preguntar todos los que puedan, ya más o menos les comenté eso. Pregunten a los funcionarios, no desde la predisposición. Si de pronto se consiguen con un funcionario grosero, que esto pasa muy a menudo, no cataloguen ni califiquen a todos por igual. Porque sí tenemos funcionarios que, a pesar de las condiciones y a pesar de que algunos son muy groseros para responder, sí tenemos otros funcionarios que son muy eficientes dentro de las limitantes que ellos también tienen y están prestos a brindarte pues una orientación, una guía. Si no preguntan a los funcionarios, aquí voy a centrarme un poquito más, es en la gran diferencia, cómo era cuando hace 10, 12, 15 y 20 años salíamos al ejercicio profesional. La tendencia era precisamente recurrir a abogados de mayor experiencia, pedir oportunidad de trabajo. Queríamos convertirnos en los secretarios y en los asistentes de esos grandes bufetes, de esos grandes abogados. Y ahora, de unos años para acá, como la baja de trabajo en el ejercicio, lo que es la parte de litigio y la parte de trámites fue bastante, o sea, se notó muchísimo. Pues muchas de estas grandes firmas jurídicas ya no están contratando. La forma tradicional que ustedes tenían, que veíamos que era la de mi generación, que era precisamente voy a salir, voy a buscar empleo, voy a trabajar a honor en algún ente o con alguna firma para poder ganar experiencia. Actualmente ya son muy pocas las que hacen eso. Las empresas que están contratando abogados junior pues también les están exigiendo o una especialización o que tengan experiencia en ciertas áreas que son las áreas en las que ellos están contratando o necesitando. Ahora, ¿qué les recomiendo? Hablamos de las redes sociales. Con tristeza tengo que decirlo que muchas veces la forma de comunicación entre nosotros mismos como colegas dentro de los grupos y dentro del mismo Facebook es muy hostil. Pero también tengo que reconocer que hay muchos infiltrados, llamémoslo así, o de pronto estudiantes de derecho o abogados, pues que no están haciendo su tarea primero de investigar para después plantear correctamente la pregunta. Y esto va con uno de los elementos que les estaba hablando hace un rato, aprender a preguntar. Tenemos que aprender a preguntar tanto a la persona a quien le vamos a pedir la orientación, tenemos que aprender a preguntarle también a los clientes cuando queremos conocer a profundidad un caso o algunos detalles. El aprender a preguntar es fundamental. Ahora, pues hagan primero la tarea, después hagan la pregunta, tampoco se dejen apabullar por la cantidad de colegas que en ocasiones son muy insolentes para hacerles cuando ustedes hacen consultas. Ahora, ¿qué les recomiendo? Primero, dejar el miedo. Ya ahora con la herramienta del internet no era como en mi época, que si no nos íbamos a la biblioteca de la UCAP, que es mi alma mater, no conseguíamos, porque no era fácil conseguir un libro para poder encontrar cuál era el procedimiento, cuál era la teoría. No, en mi época la manera más viable era ir directamente a los abogados de mayor experiencia. Tampoco es que yo sea muy mayor, pero ¿por qué les hago referencia de mi época? Porque a pesar de que había internet, no había tanta información directa que te llevara. Entonces, si tú estás recién graduado o estás estudiando y vas a preguntar sobre la usucapio, por ejemplo, en mi momento pues queda uno como perdido, porque me hablaban de cantidad de teorías y de cosas que no eran fáciles de procesar, porque yo necesitaba, era la respuesta del cómo lo hago. Igualito los libros y todas esas teorías me hablaban del qué es, pero no el cómo lo hago. Entonces, cuando van a internet pueden conseguir la misma figura jurídica, que es igual en todos los países, pero no en todos los países, no en todos los lugares, ni siquiera en ocasiones en la misma Venezuela se hace de la misma manera, porque hasta la forma física, la distribución física influye. Y ojo con esto, que cuando empiezan el ejercicio se van a dar cuenta.
que el alguacil saca la copia, la recibe, la sella y esperemos en la tarde para que venga la secretaria o mañana, o sea, cosas así. Esas respuestas no las vas a conseguir en libros, esas respuestas no las vas a conseguir en internet, esas respuestas te las va a dar es una persona que tenga mayor experiencia. Entonces es empezar a hacer un filtro a través de las redes, porque sabemos muy bien que ahora la competencia en el inicio del ejercicio profesional es muy alta. La cantidad de casos ha bajado. Aquellos escritorios jurídicos y aquellos abogados con mayor experiencia, pues obviamente van a tratar de cerrar su círculo de acción para que los clientes y su cartera de clientes que tengan, pues seguirla manteniendo. Y si va a venir de pronto un recién graduado, llamémoslo así, o un estudiante a querer inmiscuirse, pues no, porque la situación económica no me lo permite para estar repartiendo ganancias. Y ahora ustedes, los recién egresados, no era como antes que yo lo hago gratuito, porque también hay unos gastos que se tienen que cubrir, las circunstancias han cambiado. Entonces, una de las herramientas es dejar el miedo. Si te llega un caso, sientes la capacidad, tienes miedo, pero tienes la capacidad, todos tenemos la capacidad de poder brindar esas respuestas. Busca dentro de las redes un mentor, un abogado que sí vaya en feeling contigo, que sí se preste y presente una propuesta. De hecho, en estos días a mí se comunicó conmigo una chica y me presentó precisamente una propuesta. Estoy arrancando, me llegan, son puros casos de familia, yo no sé, tengo todas las teorías en la cabeza, pero no sé cómo llevar esto al papel. Necesito a alguien que me revise. Chévere, utilicemos ahora la herramienta del internet, es chequear hasta que ya llegue un momento que el abogado y el estudiante próximo a ser abogado, pues agarra la confianza y perfectamente puede ir tomando en cuenta a alguien que le revise, corrige esto, cambia aquella figura, cambia aquella circunstancia, modifica esto y preséntalo. Entonces, eso era lo que a nosotros nos hacían cuando visitábamos, íbamos detrás del abogado con mayor experiencia a los tribunales y observábamos aquellos, algunos explicaban, otros no explicaban, o sea, era, y que lo digan quizás los colegas que tienen más tiempo y que pasearon quizás por mayor cantidad de abogados que trabajaron con ellos, algunos explicaban, otros no explicaban. Hablo desde mi experiencia. Básicamente yo duré año y medio. Año y medio fue después de graduada, fue lo que yo duré trabajando con diferentes abogados, unos especialistas en los que eran en la rama civil, otros especialistas eran lo que era la rama administrativa, y después de año y medio yo dije, voy sola. De aquí en adelante voy a investigar sola, voy a preguntar, voy a indagar, tengo que hacer una cuña, ¿verdad? Una de las personas que en mi caso particular fue guía, y yo sé que la de muchos en San Cristóbal, fue el doctor Henry Flores, que él cualquier cosa que tenía dudas preguntaba, y ojo, vuelvo y repito, sabiendo hacer la pregunta correcta, porque es muy difícil para tu mentor poder, hola Luz Marina, gracias. Es muy difícil para tu mentor darte una explicación de un caso en donde no sabes exactamente cómo echar el cuento. Entonces es allí en donde se recurrían a las copias, tráeme las copias para poder chequear, para poder guiarte. Entonces deja el miedo. Actualmente ya con las redes sociales, con el acceso a la información, con más respuestas del cómo hacer lo que sí se encuentra en las redes, es más viable, es más fácil poder conseguir la información de lo que era antes. Prepárate siempre, prepárense siempre, pero sobre todo no desde el miedo, no se enfoquen tanto en el punto en el que si voy a ganar o no. Obviamente la idea siempre es que si se agarran los casos de litigio es buscar los resultados positivos, pero ya se van a dar cuenta que ustedes se van a volver especialistas dentro de sus áreas. Para poder lograr esa especialización van a tener que pasear por muchos escenarios y no van a lograr tener esas experiencias si no dejan el miedo y toman los casos. Los casos más comunes, los casos más convencionales y más normales que se presentan son los divorcios, es la parte de niños, niñas y adolescentes con lo que es el régimen de visita, responsabilidad de crianza, sucesiones, la parte de particiones, esas son circunstancias que siempre se presentan.
Inclusive les recomiendo que si sienten que están frente a un caso en el que ustedes tienen el deseo de entrar a ellos, pero no sienten la confianza suficiente, pues busquen un mentor y sencillamente planteen una propuesta de trabajo en conjunto. No lleguen a pedirle de pronto o de entrada a una persona a la que no tiene mucha confianza, dame todo tu conocimiento y dame todo tu tiempo gratuito, porque allí es donde muchas veces pueden conseguir un choque. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque ya la forma del ejercicio profesional ha cambiado. Ya los papeles se han invertido. No es que ahora el estudiante sepa más que el maestro. Es que ahora sí yo he notado un efecto. El estudiante, el que está ahorita por graduarse, y el abogado recién graduado maneja muchas más herramientas de internet, de redes, de forma de investigación, que el abogado que tiene 30 años ejerciendo, 40 años ejerciendo, no lo tiene. Pero ese abogado tiene una gran ventaja, que es que tiene la experiencia, sabe muchísimo más que tú. Pero ya la forma de presentación de los casos ha cambiado. Inclusive la misma circunstancia de los casos también se han estado cambiando. Los regímenes de visita, por ejemplo, de unos años para acá, con la cantidad de migración que ha existido, nosotros no hablábamos tanto ni de permisos de viaje, ni de cambios de renuncia de la patria potestad, ni del cómo se hacía la forma para poder a realizar esos trámites. Ese tipo de actividades no era común. Ahora es normal decir cómo hago si mi hijo y mi ex esposa están en Chile y yo estoy en Venezuela y quiero ir a visitarlos o quiero enviarles. O sea, este tipo de actividades, de situaciones reales, de casos se están presentando. Y muchas veces el abogado recién graduado tiene más acceso a ese tipo de información, porque por las redes se ven más ese tipo de consultas. Y los mismos canales de Facebook de ayuda de los extranjeros tienen ellos mismos esas comunicaciones. Entonces ahora, para poder iniciar el ejercicio de una forma concatenada, pues es trabajando en conjunto. Si decidieron consultarle a Pedro Pérez y sienten que no hay fluidez, sencillo, cambien de mentor, cambien de abogado que les guíe. Esas cosas son normales que se presentan, hasta que ya llegan un momento que con cada uno se van especializando y sencillamente van fluyendo. Entonces, muchachos, aunque se den cuenta, ya tenemos una hora conversando. Este elemento sí es fundamental. La gente contrata servicios legales para que les resuelvan los problemas cuando ya el problema es de una montaña muy grande. Casi nunca contratan los abogados para que les resuelvan, para que les prevengan algunas circunstancias. Casi ninguna persona busca un abogado por asesoría. La mayoría son abogados es para solucionar los problemas que ya tienen. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con base a las decisiones que ya los clientes tomaron. Aquí es donde en juego entra muchísimo saber preguntar, porque hay detalles de decisiones, de actuaciones, de elementos externos que engloban ese caso, que les puede influir en la asesoría que ustedes van a brindar. Tienen que pensar que en función a la respuesta y la solución que ustedes van a dar ahorita sea permanente en el tiempo. No que sea una solución para la hora y dentro de 3 años, cuando el cliente tenga otra vez el mismo problema o una circunstancia peor, van a decir, es que el abogado es el malo. Entonces es pensar en soluciones en función al tiempo, ¿ok? Que sean permanentes y que sean duraderas y eficientes. Muchísimas gracias. Pasó una hora rapidísimo, 1 hora y 15 minutos. Tenemos también gente conectada en Facebook. De verdad, si tienen alguna duda, algún elemento adicional que quieran comentar, pueden hacerlo, que les voy a dar unos minutitos que voy a seguir conectada. Pueden hacerlo por el chat para aclararlo. Les invito de verdad al curso de asistente jurídico, que hablamos detalladamente de cada uno de estos trámites, de cada una de estas circunstancias, cuáles son las circunstancias y cuáles son las soluciones. Aquellos que estén interesados, el número del WhatsApp está siempre en ambas redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Por allí piden todo lo que es la parte del contenido programático de cada uno de nuestros cursos.
Nuestros cursos la mayoría son pregrabados, precisamente pensando en lo que por aquí nos dice Contractor, que la conexión es mala, entonces son pregrabados precisamente buscando y proyectando para que las personas o el estudiante en su momento pueda conectarse cuando tenga luz, pueda estudiarlo, y obviamente los chats dentro de la plataforma están abiertos para poder hacer las preguntas correspondientes a cada uno de los módulos. En el caso del curso de asistente jurídico son 5 módulos, cada uno tiene una actividad, se chequea la actividad, se revisa. Las consultas son tanto por la plataforma o por WhatsApp para poder pues fluir, porque es entendible que algunas personas inclusive pues desde su trabajo tienen un poquito más de chance o tienen un poquito de mejor conexión, entonces pues por ahí nosotros nos vamos comunicando. También tenemos pronto, que van a ver ahí por las redes, que este es el diplomado de seguridad y salud laboral, pero este diplomado sí lo está organizando y lo está dictando directamente es la UNED, la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Por ahí yo voy a publicar también en las historias otra vez, porque el 1 de octubre, si mi memoria no falla, ellos arrancan. En el cual han dicho diplomado, pues muy contento porque pues somos los encargados de dictar el módulo legal. Pero las partes de ingeniería, las partes de ergonomía, las partes de medicina ocupacional, pues los profesionales 1A. O sea, es un diplomado bastante bueno, bastante extenso, y va a ser también online. Entonces pues permite todo lo que es la parte de que puedan avanzar. Entonces, muchachos, el número está disponible para cualquier consulta, para cualquier interacción que quieran. Los que están como estudiantes, nosotros ya estamos también planificando hacer unas reuniones por Zoom, unas especies de mentoría por algunas materias, para poder ayudarlos también en el proceso de lo que es quizás aclarar algunos elementos que quedaron previos de los años anteriores, para que el nuevo año los tengan más claros y no tengan que el docente como que volver otra vez a retroceder. Entonces se están armando los grupos de estudiantes de aquellas materias y en aquellos aspectos que quedaron con más dudas, y hacemos reuniones virtuales, igualitos todas se graban y se pasan los enlaces para que puedan pues tener la información, y el mismo modo para aclarar las dudas. Entonces, bueno, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Esperemos que Instagram me deje guardar el video para que los que no se pudieron conectar y los que quieren nuevamente verlo puedan hacerlo. Chao, muchísimas gracias.